Hoy en Panorama de la Comarca vamos a dialogar con Paolo Sánchez Angonova, profesional de la experimental de Hilario Ascasubi de INTA. Y el tema tiene que ver con daños de pájaros a los cultivos en el valle bonaerense del río Colorado. Paolo, un gusto saludarte, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Karina, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, daños de pájaros a los cultivos. ¿De qué especies de aves estamos hablando y en qué cultivos se han registrado daños? Sí, mira, los principales daños que se han encontrado en esta zona y, digamos, yendo hacia la zona de la zona de Santa Rosa, en La Pampa, los mayores daños que se han encontrado son por la paloma torcaza y alguna otra especie de paloma montera. Las cuales generan daños mucho en girasol, ¿sí? En trigo, en maíz, ¿sí? Pero más concentrado en girasol. Y bueno, los mayores daños lo vieron los productores, ellos fueron los que nos consultaron para medir los daños. Y después otro daño también que se ha encontrado es por loro barranquero, el cual es mucho menor al de la paloma, ¿sí? Pero el loro barranquero daña más girasol y maíz. También se han encontrado daños en sorgo por el loro barranquero. Normalmente las especies que encontramos son paloma torcaza, las palomas monteras y el loro barranquero. También hay daños considerables por cotorras, ¿sí? Y algunas especies de estorninos, algunos aves menores, tordos también. Pero los mayores problemas los tenemos con la paloma torcaza y además hemos encontrado el problema de la cotorra que actúa en conjunto. Entonces los daños son por todas las aves en conjunto. Claro, se potencian, digamos. Y claro, el daño potencial es cuando más diferencia de aves tenés en los cultivos. Bien. Ya sean en girasol, en maíz y en el trigo. Bien. También hay daños en montes frutales, claro. ¿sí? Por ejemplo, en fruto de que es duraznos, cereza, ciruela. Ahí el loro actúa con más intensidad debido a que la escala que tiene el monte frutal es más chica. Claro. Y otro loro también que tenemos en la zona, que le decimos el loro palo, el loro de los palos, que es el calancate. Ese loro también hace daños en montes frutales y también de frutos secos como la almendra, que eso más en la zona central de Anguila, ahí en La Pampa. Bien. Así que eso serían más o menos las especies, pero bueno, el loro barranquero es más fácil de ahuyentar que la paloma torcaza. Bien. ¿Estas aves son introducidas, Paolo, o alguna de ellas están además protegidas por la legislación? Las especies autóctonas de Argentina y de la zona, el loro barranquero es una de ellas, es autóctono, es el único loro que hay en el mundo, en esta zona, y no solo abarca el sur de Buenos Aires, sino desde Viedma, ¿sí? Antes se encontraba también en Santa Cruz, en el norte de Santa Cruz, Chubut. Extenso. Lo que pasa es que se fueron, digamos, fue bajando la población y se fue concentrando en donde estaban las colonias, digamos, en los barrancos de la provincia de Río Negro y en algunos ríos de la zona del río Quequén, ahí cerca de Necochea. Ajá. Y había poblaciones, por ejemplo, antiguas, o sea, el loro viene de hace muchísimos años, estamos hablando prácticamente 200.000 años, es muy antiguo. Pero bueno, acá en la zona pampeana, cuando comenzó la actividad antrópica, o sea, por el hombre, se fue modificando el hábitat y se fueron reduciendo las poblaciones autóctonas. Ya sea el loro, y el loro palo también es autóctono acá de la zona, y el loro también se usa como doméstico. Sí. Es más, se ha exportado desde la zona hacia Europa, hacia Estados Unidos. Se ha encontrado hasta en Hawái, el loro barranquero. Imagínense la situación que hubo acá del 88 al 89, se ha exportado un montón de individuos y hasta la última exportación fue en el 2007,
donde en total se han exportado 127.000 loros, más o menos, hacia distintas partes del mundo. Pero las aves autóctonas sí o sí que tenemos en este país es el loro barranquero, sí, el loro palo, la torcaza también es una ave autóctona, tenemos varias especies de torcaza, y las palomas monteras. Otras aves que no son autóctonas, las otras aves son los estorninos. Claro. ¿Sí? El estornino no es autóctono. Hay otras aves también más chicas, algunos tordos que son autóctonos, que hacen daño en girasol, pero no comparable con el de la paloma torcaza. Bien. ¿El aumento de las poblaciones de estas aves tiene relación con, digamos, con la fuente de alimento, con la disposición de alimento en los cultivos, a partir de los cultivos? Y en realidad es algo muy complejo, porque esto de que los loros los ves más en las ciudades, que están más asentados en los cascos urbanos, no es solo el hecho de aumento de población, sino es todo lo contrario. Se explica a través del avance del hombre sobre el ambiente, desmontando, haciendo más cultivos. Entonces el loro pierde el hábitat. Ajá. Y las aves pierden el hábitat, y eso hace que según la inteligencia de cada ave busquen la manera de sobrellevar esa pérdida de hábitat. Sí, entonces el loro barranquero lo que hizo fue a través de décadas y décadas se fue acostumbrando, porque es un animal muy inteligente y se acostumbra a los cambios y sucesos que tiene el ambiente. Encontraron que los cascos urbanos tienen mucho más cobijo y alimento durante el invierno. Bien. Entonces realizaron no son anidaciones, sino como sitios de dormideros. Ajá. Y eso hace que se instalen en los cascos urbanos. Tienen los cables aéreos, que ustedes ven los cables de luz, sí, de baja voltaje. Uh-huh. Lo usan como dormidero. Entonces el espacio que está del cable al piso le permite evitar varios problemas con los depredadores. Claro. Y después en los árboles también, más altura, más lejos de los predadores. Y eso hace que tenga, digamos, un lugar donde posarse, donde dormir, y cuando amanece o sale el sol, hacen los recorridos o vuelos cortos, ¿sí?, para efectuar la alimentación diaria. Y la alimentación consiste, por ejemplo, si no hay cultivos en invierno, cuando fue la cosecha o cuando pasó la cosechadora, quedan granos tirados en el piso, y cuando pasan los camiones por la ruta también cae grano de los camiones, y eso hace que ellos vayan comiendo los granos en distintos lugares, ya sea en los lotes o a las veras de la ruta. Claro. Entonces pasan el invierno comiendo, digamos, residuos que deja el hombre. O sea, el mismo hombre es el que, digamos, le da la alimentación en invierno. Y si hay agua dulce, o un río, o fuente de alimentación, digamos, por ejemplo, malezas que tengan la semilla lista, o que estén ya entregadas, eso le permite también variarla su dieta y tener un amplio rango de alimentación cercano a su sitio de posado y de dormidero. Claro. En cambio, eso es para todas las aves, incluidas las palomas. Y solamente hay una diferencia con el tema del loro. El loro, al ser inteligente, lo que hace es colonizar distintos cascos urbanos, porque ellos ya ven que hay alimentación, hay agua dulce y hay cobijo, ¿sí? Pero el mayor problema que genera en los cascos urbanos es el tema del alumbrado, el tema de la fibra óptica para internet. Claro. Que lo van dañando, dañan el cableado, y después producen también, o sea, el cable coaxil que se usa para internet, la fibra óptica lo daña para, se le duele mucho el pico y lo daña para tratar de sustentar, digamos, el dolor que le genera el crecimiento del pico. Ah. Y eso es lo que hace provocar los daños. Le viene bárbaro, digamos. Claro, porque el plástico es un material para horadar, digamos, uh-huh, hasta que llega, digamos,
hasta el romperlo, ¿sí? Claro. Y otro problema que genera son los cortes eléctricos. Claro. A veces se suman muchísimos loros en un cable, estamos hablando más de 100 loros por cada cable entre palo y palo, entre poste y poste. A veces hay 800 loros que he contado, y a veces generan contacto, hacen como un arco eléctrico entre cable y cable y genera el corte. Claro. ¿Sí? Sí. Y hacen chispazos, rompen un transformador, y eso genera muchos problemas para el tema urbano, ¿sí? Bien. Pero bueno, no confundamos los dormideros con el tema de los nidos. Está bien. Porque los sitios de anidación son distintos. Son distintos. Ellos anidan en cuevas, en los barrancos. Claro. Ya sean barrancos de río o el barranco marítimo que está en Viedma. Bien. Y ahí habían varias colonias, ¿sí? Por ejemplo, la de Viedma, que todavía está activa, que hay más de 35.000 nidos, que sería la mayor colonia del mundo, en Viedma, ahí en el Cóndor, que es el balneario de Viedma. Sí, sí. Y después, la colonia más antigua que hubo, que directamente el hombre la eliminó, era la que estaba en el río Quequén, que había más de 45.000 nidos. Entonces, se fue diluyendo la población, se fue bajando la población del loro barranquero, y al perder el hábitat se fueron concentrando en los cascos urbanos. Claro. Entonces parece que vemos que hay aumento de población, pero es todo lo contrario. Está bien. Hay una reducción por pérdida de hábitat y se concentra en los cascos urbanos. Bien. Lo mismo pasa con las otras aves, ¿sí? Bien. Pablo, ¿puede un productor individual tener éxito, digamos, en el control o en la lucha por los daños que se provocan? Si bien nosotros hicimos mediciones a campo, en cultivos de girasol y de trigo, hemos encontrado que acá en INTA Ascasubi, ¿no es cierto?, yo trabajo acá como extensionista, hemos encontrado que el daño por loro acá en la zona es bastante bajo si aplicamos métodos de control. O sea, yo encontré en algunos lotes más grandes 0,4% promedio a un 3% de daño, ¿sí?, en girasol, pero en las periferias. No hace bien el girasol, con buenas prácticas agronómicas de fertilización, siembras adecuadas y control de cosecha, o sea, adelantar la cosecha de girasol con un desecante, eso permite bajar las pérdidas. Pero también hay que tener en cuenta de que hay que definir entre los productores de girasol o acordar entre los productores de girasol una fecha más o menos estimada que sea, digamos, pareja para todos, para que diluya el daño. Bien. Porque el problema es cuando uno siembra temprano, ¿sí?, el girasol, va el loro ahí temprano, igual que las palomas. Después siembra el otro más tardío y van al último tardío. En cambio, si uno siembra en mayor, o sea, todos juntos, todos los productores juntos, sembrando el girasol, eso hace que se diluyan los daños debido a la amplia cantidad de girasol o de otro cultivo, y el loro hace que vaya a distintos puntos y cada productor tenga menos daño. Claro. Es como que sembrando en conjunto diluimos los daños. Bien. Pero bueno, es difícil acordar entre productores debido a, digamos, al manejo del tiempo y a lo difícil que es preparar una campaña de girasol. Y bueno, el otro tema es qué usamos para tratar de repeler al loro. Porque nosotros no tenemos que controlar el ave, sino tenemos que manejar el daño que provoca el ave. No solo en el loro, sino con las torcasas. Claro. Podemos usar, por ejemplo, garrafas con unos cañones, ¿sí?, que se usan más o menos 4 a 5 garrafas por hectárea, depende de cualquier cultivo, pero sí podemos usar esas garrafas que generan explosiones que ahuyentan las aves, ¿sí?, en cada momento que explota, pero pueden volver. Entonces tiene que ser continuo y hay que variar en espacio las garrafas, ¿sí? Eso permite que el ruido venga de un lado o venga del otro y el loro no esté incómodo, ¿sí?, y las palomas también. Claro. Después hay que usar, por ejemplo, bueno, hay muchos métodos que yo te lo tengo publicado en la página de INTA Ascasubi. Describo muchos métodos, describo la etología del loro, o sea, el comportamiento,
que eso hay que entenderlo para poder disminuir los daños. Porque nosotros, por ejemplo, la paloma torcasa es muy difícil de combatirla, porque puede criar 2 pichones, ¿sí? A través del uso de leche de buche, que vos matás una y al otro año tenés 2 palomas. Claro. O sea, tiene la capacidad de regenerar la población. Claro. Eso es la torcasa. Entonces es como que el gasto que tenemos para combatir la paloma torcasa es muy caro y nos salga más caro que lo que perdemos. Claro. Lo mismo pasa con el loro. A veces conviene no hacer nada, ¿sí? Y plantar, por ejemplo, semilla vieja que tengamos, dejarle ahí unas hectáreas de semilla vieja que en los bordes, ¿sí? Sí. Y en el centro hacemos el verdadero cultivo, para que ellos hagan el daño en la periferia. Siempre es en la periferia. Claro, el gran problema que por ahí uno se confunde es que vas en la camioneta viendo el cultivo y ves que está dañado el girasol y pensás que está todo dañado. En cambio, cuando nosotros hicimos todo el muestreo, encontramos daño solamente en la periferia. Está bien. Y en las zonas donde está, donde hay partes que no nació el cultivo o está feo el suelo, ¿sí? Y que quedan como despoblado el cultivo, y ahí tiene lugar para posarse. Y ahí es donde empieza el daño, en el centro o en algún lugar donde esté despoblado el cultivo. O sea, lo ideal es hacer un manejo agronómico adecuado, incorporar fertilización y buena semilla, aplicar algún control químico en la semilla para que genere un olor distinto, usar semilla de girasol de color más plateada que negra. Se puede usar también el girasol de alto leico. Eso genera menos daño porque el loro no presiente el color de la semilla, tiene distinta al tener distinta presencia de semilla con un color u otro, hace que el loro coma una y no otra. Está bien. Y bueno, hay distintos métodos que se pueden aplicar que sí se puede tener éxito. Bien. El productor puede tener éxito, pero tiene que estar constantemente en el cultivo. Bien. ¿Sí? A través de los cañones, a través de por ejemplo, con la escopeta puede estar en el alrededor del cultivo dando vueltas y efectuar tiros al aire para ahuyentar. Bien. En conjunto con las garrafas también. Y bueno, también han usado acá, por ejemplo, aves rapaces, por ejemplo, en las esquinas del cultivo o en la periferia le tiran carcasas de hueso con carne para atraer a los halcones o a los caranchos, y eso hace que el loro no esté tan presente. Seguro. Bien. Bien. Lo principal así que termino, lo principal es el tema de los árboles. Si hay árboles más altos y hay una arboleda alrededor del cultivo, tengan un lugar de anidación. Claro. O de posado. Entonces uno tiene que evitar esos lotes que estén rodeados de árboles o haya mucho monte, porque en el monte es donde ellos también sobreviven. Claro. Esos son distintos métodos. Bien. Paulo, muchísimas gracias, ha sido un gusto dialogar con vos. Bueno, muchísimas gracias, Karina, gracias por la oportunidad, y cualquier consulta no duden si me quieren hacer una consulta por email, no sé si quieren que se les dé el mail. Por favor. O le dan mi teléfono a los productores, no hay problema. Bien. También está publicado en el sitio de INTA Ascasubi, que es www.inta.gov.ar/Ascasubi. Bien. Y ahí buscan daños por loro o problemas de aves y ahí se encuentra. Bien. Si no, el mail mío que es sanchez.paolo@inta.gov.ar. Bien. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a vos. Hasta Saludos. luego. Dialogamos con el profesional de la experimental de Hilario Ascasubi de INTA, Paolo Sánchez Angonova.